Buenos días, Juventud Vida Nueva, ¿cómo están todos? Ayer nos enteramos de algunas cosas muy tristes que están pasando en nuestro país, ¿cierto? Me imagino que ya todos estarán al tanto. Así que me gustaría empezar este tiempo devocional teniendo un tiempo de oración, no solamente por el devocional que vamos a tener, sino también por nuestro país. Recordemos que Dios nos manda a orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes constantemente. Así que tomémonos un tiempo y oremos por nuestro país, por el Perú y por toda la situación política que está aconteciendo y también por este tiempo de pandemia en el que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, no solamente para el Perú, sino en todo el mundo. Hay muchos desastres que están ocurriendo en diferentes lugares, países, inundaciones, sismos, terremotos, muchas cosas que están pasando, chicos. Así que debemos de mantenernos en oración. Debemos de mantenernos en oración, interceder por esas personas, por nosotros también, agradecerle al Señor que estamos bien, porque otras personas no lo están. Así que empecemos así, empecemos con un tiempo de oración y luego vamos rápidamente a entrar a lo que el Señor tiene para decirnos hoy en su palabra. Oramos. Dios, grande, poderoso Señor, santo eres tú, Padre, y por tal razón, mi Dios, queremos acercarnos a ti con un corazón limpio. Perdona, oh Dios, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Perdona, Padre, si es que desde temprano, Señor, hemos faltado, Señor, a tu palabra, hemos pecado, te hemos ofendido, Señor. Perdónanos, por favor. Examina nuestro corazón y si hay en nosotros maldad, Señor, te pedimos que nos guíes, Padre, por el camino correcto, el camino justo, que es lo que nos enseñas tú en tu palabra, Señor. Mi Dios, te quiero dar las gracias por este tiempo y gracias también por cada uno de los adolescentes, Padre, que está escuchando este video. Señor, queremos aprovechar esta oportunidad en la que estamos orando juntos para suplicarte, Señor, por nuestro país y por todo lo que está sucediendo en él, Señor. Te pedimos, Padre, que tú les des sabiduría a los gobernantes, Señor, y que si hay algo sucio que está pasando detrás de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en el país, Señor, tú pongas orden y que la gente, Señor, te conozca en algún momento, si es así tu voluntad, que tengan temor de ti, Señor, que eres justo, que eres santo, que eres recto, y que si las cosas están pasando de una manera desordenada o mala, Señor, tú estés en control siempre, como has prometido en tu palabra, de toda la situación. Te pido, por favor, que todo se haga conforme a tu voluntad en nuestro país. Y también, Señor, te pedimos por esta pandemia, Padre, que aún por la cual aún estamos en casa o no estamos estudiando y estamos teniendo toda nuestra vida virtual, Señor. Te pedimos por toda esta situación, por los enfermos, por los especialistas que están a cargo, Señor, y que este problema político, Padre, no empeore la situación, sino que poco a poco, Señor, vaya todo mejorando, es nuestro deseo. Pero Padre, siempre, Señor, obra tu voluntad en nuestras vidas, en nuestro país también, Señor, y en todo el mundo, como siempre. Que todo te dé siempre la gloria, Señor, incluyendo también nuestras vidas. Te rogamos también que bendigas este tiempo y que nos hables, Señor, a nuestros corazones. Ablanda los corazones de mis hermanos, Padre, para que podamos escuchar tu palabra, atesorarla, guardarla y obedecerla también, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, chicos. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias el libro de Marcos y vamos a ir al capítulo 11. Vamos a Marcos 11 y vamos a leer del 1 hasta el 11. Marcos 11 del 1 al 11. ¿Ok? Me imagino que muchos de nosotros tenemos muy claro lo que vamos a leer, que ya hemos visto en películas, en la Biblia, incluso en la escuela dominical hemos visto muchas veces esta imagen de lo que vamos a leer, que es el momento en el que Jesús está entrando, su entrada triunfal en Jerusalén, ¿cierto? Recordamos mucho esa imagen del Señor entrando en su burrito y la gente con las hojas, con las palmas ahí adorándole y alabándole al Rey de Reyes que entraba ahí. Entonces, eso es lo que vamos a leer. Estarás familiarizado, pero hoy día vamos a meditar en qué es lo que la palabra nos va a hablar. Empiezo entonces. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania,
frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta y el recodo del camino y lo desataron. En el recodo del camino, perdón, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Un momento probablemente muy emocionante para todas las personas que estaban ahí, ¿cierto? ¿Qué pasaba aquí? ¿Por qué esto era tan emocionante? Bueno, recuerden que los judíos estaban ellos esperando a un Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Y recuerden que ellos estudiaban el Antiguo Testamento, conocían el Antiguo Testamento. Por eso es que aquí los judíos le llaman, nombran mucho a David, ¿no? Por aquí leímos que lo nombran, por ejemplo: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ellos se esperaban a un Mesías, se esperaban a un rey, y Jesús estaba entrando a ese lugar. Entonces, por eso esta gran emoción, ¿cierto? El Mesías, el rey prometido, había llegado. Entonces, en ese preciso momento en el que Jesús está entrando, ellos se dieron cuenta que todas las profecías esperadas del Antiguo Testamento se cumplían en él. Pero hay algo también que hay que recordar de los judíos. Si bien es cierto, ellos sabían que iba a venir un Mesías prometido, y como vemos aquí, las personas que estaban en este lugar reconocían que Jesús era el Mesías, había muchos judíos también que no creían que Jesús era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a un Mesías, a un rey grande que los liberte que los libertase de la esclavitud, que los libertase de los romanos, ¿no? Entonces, al ver obviamente que Jesús no era ese rey grande y pomposo que ellos estaban esperando, algunos decían: ese no puede ser el Mesías, al menos ese no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Entonces ahí venía todo el conflicto, y no creían que este Jesús, que nuestro Jesús, era el Mesías, el Rey de Reyes, el Salvador prometido del pueblo de Israel y del mundo entero. Ellos no creían, decían: no, esto no puede ser posible. Y es por eso que ellos no se daban cuenta, como les digo, esperaban que los libertase de los romanos. Sin embargo, Jesús vino para algo mucho más grande. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para libertarnos de qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Es decir, imagínense el propósito tan grande y glorioso que tuvo Jesús en ese momento, y ellos no se daban cuenta. Ellos esperaban, como les expliqué, a un Mesías que ellos habían estudiado, que ellos se habían imaginado, que ellos anhelaban, que ellos decían: seguro cuando venga el Mesías va a ser esto. Entonces, obviamente vino Jesús, y Jesús hizo lo que Dios le mandó, lo que el Padre le mandó, lo cumplió, un propósito mucho más grande, como estábamos conversando, y ellos obviamente no creían en esto. Ellos tenían sus ojos puestos en aquel Mesías que ellos habían imaginado, que ellos habían inventado, pero no en el Mesías prometido de verdad, ¿no? En lo que Dios había escrito en su palabra que iba a pasar o que iba a venir. Ellos tenían puestos sus ojos probablemente en las circunstancias que estaban viviendo ahí, por eso hablamos de los romanos, ¿no? De repente ellos estaban esperando que este rey fuera alguien con autoridad política que ordene estas ciudades, ¿no? del pueblo. Y decían: no, seguro él va a venir, va a ser un gran gobernante y va a levantar nuevamente al pueblo judío. Pero Jesús no hizo eso. Al contrario, Jesús dejó que lo crucificasen, ¿cierto? Jesús murió y resucitó al tercer día. Entonces, chicos,
Esto nos lleva a meditar que muchas veces nos ha pasado algo muy parecido a lo que les pasó a los judíos, ¿no? Ellos tenían en su mente un ideal del Mesías, un ideal del Jesús, pero no era lo que la palabra del Señor nos enseña ahora o les enseñó a ellos acerca de lo que venía a ser Jesús. Entonces, trayéndolo a nosotros ahora, muchas veces, chicos, nosotros tenemos en nuestra mente un ideal de cómo es Dios. Dios siempre es bueno, es misericordioso, Dios es amor, hay gracia en Él nos da gracia, misericordia, perdón. Sí, todo eso es muy cierto, pero al igual como Dios es todas estas cosas, Dios también es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios recto. Entonces, no podemos solamente idealizar a Dios de esta manera y no tener en cuenta que Dios también es de esta manera. Entonces, chicos, cuando nosotros estamos idealizando o creando en nuestra mente a un tipo de Dios que no es el Dios que nos muestra la Biblia en su plenitud, estamos haciéndonos otro Dios, un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso nos lleva a un engaño, nos lleva a vivir completamente diferente. Y, por ejemplo, no podemos disfrutar o no podemos tener paz en momentos de tribulación porque pensamos que en ese momento Dios no ha sido bueno por las cosas malas que nos están pasando. Y si recordamos que nuestro Dios está en control de todo y que Dios es un Dios justo y que siempre, a pesar de las cosas malas que nos pueden estar pasando, Dios siempre es bueno con nosotros y lo que hace es lo que a Él le parece que es bueno para nosotros. Si nosotros conocemos verdaderamente ese Dios que está escrito en su palabra, entonces vamos a poder tener paz y vamos a poder tener gozo en aquellos momentos de dificultad. Entonces, chicos, esta mañana les invito a que por favor conozcan al Dios verdadero, al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de las profecías, al Dios que está en los evangelios, al Dios que está en las cartas de Pablo, al Dios que está en Apocalipsis, al Dios que está en toda la Biblia, porque ese es nuestro Dios, en su plenitud, maravilloso, grande, majestuoso, ese es nuestro Dios. Entonces, si tú no conoces verdaderamente al Dios que está en la Biblia, a nuestro Dios, búscalo, búscalo y pídele, Señor, por favor, yo quiero saber verdaderamente de ti, quién eres, cómo eres, cuáles son tus atributos, tus características y cómo eso debe impactar en mi vida y en mi relación contigo. Chicos, estamos para ayudarlos. Nosotros tomamos la decisión de obedecer al Señor cuando nos estaba llamando a servir en este ministerio. Y nuestro compromiso es primeramente con Él. Nosotros queremos obedecerle y queremos que Él nos utilice también para impactar sus vidas, para impactar a nuestra generación también. Entonces, aprovecha que tenemos las herramientas necesarias, tenemos el internet, podemos proporcionarte de material si quieres estudiar, si quieres aprender más, puedes preguntarnos, puedes tomar clases aparte con alguno de nosotros, puedes tener un tiempo de discipulado también. Hay tantas herramientas y además, si es que no quieres involucrarte tanto con alguien en específico, el Señor no te ha dejado solo, no te ha dejado y te ha dicho, aprende como puedas. El Señor nos ha dejado su palabra y en su palabra tenemos absolutamente todo lo que necesitamos saber para conocerle. No vamos a conocerle al Señor si es que no estudiamos su palabra. Y si no le conocemos, vamos a estar ideando o imaginando un Dios que no está en su palabra. Y ten cuidado a quien le das tu adoración. El Señor, nuestro Dios, se ha revelado aquí en su palabra y es ahí donde debemos de buscarle. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a poder experimentar y vamos a poder alabarle como Él quiere ser alabado, vamos a poder orar como Él quiere que lo hagamos, vamos a poder enseñar como Él quiere que enseñemos, vamos a poder vivir como Él quiere que vivamos y vamos a poder verdaderamente adorar al Rey de Reyes, así como ese día los judíos que estuvieron ahí pudieron hacerlo. Así que te animo, te invito a que aproveches tu adolescencia, aproveches tu juventud y lo inviertas en lo eterno, como vimos en el domingo en la clase. Invierte en lo eterno. Invierte en lo eterno. Nosotros estamos orando mucho por ustedes, chicos, y es nuestro más grande deseo que ustedes verdaderamente amen al Dios que está en la Biblia. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. Te mando un abrazo, que tengas un lindo día y estaremos al pendiente de ti.
para ver en qué podemos ayudarte. Obedezcamos lo que el Señor nos está mandando esta mañana. Adiós.